Algo está cayendo, que Dios caiga, que su gloria caiga sobre nosotros esta noche y que su espíritu nos controle, se apodere y se adueñe de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y esta noche estamos aquí para abrir la palabra y estudiar un poco más el libro de Gálatas. Sé que hubo tremendo estudio la semana pasada que Gerardo trajo, así que cuánto me alegro. Pero les cuento esa canción. Como ustedes saben, nosotros estamos considerando seriamente llevar un grupo de la iglesia el año que viene a Israel. En febrero del año que viene ya lo hemos anunciado y vamos a volver a tener una reunión dentro de un par de semanas. La persona que organiza estos viajes hace 30 años se llama Blanca. Cuando nos conoció y estuvo aquí, se reunió un domingo por la noche, hubo un número de ustedes que estuvieron aquí. Pues ella me dijo, tú sabes que yo llevo a grupos para reconocer aquello, a pastores, que invito a pastores para que vengan y es para promocionar Israel, me imagino que con el Departamento de Turismo en Israel. Y yo voy a ir en unas cuantas semanas y yo te invito si tú quieres venir. Y Aurora y yo acabamos de regresar de Israel. Y esa canción la cantamos en el mar de Galilea. En un barco que nos montaron en el mar de Galilea. Y allí, así que yo anduve por donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y caminé por la vía dolorosa. Y vi la tumba. Y vi el lugar de la calavera en aquella piedra allí. Y bueno, vimos las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, y ya ustedes se imaginarán, y Belén, y vimos el campo de los pastores y un posible lugar donde probablemente donde nació el Señor. No será ese el mismo lugar, pero se habrá parecido. Así que ya ustedes saben, estamos volando bajito, así que vamos a ponernos los cinturones y vamos a entrar en la palabra. Señor, esta noche te damos gracias, Señor, y te pedimos que algo caiga sobre nosotros y que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos controles, Señor. Sabemos que nos has dado el espíritu, como vamos a leer en esta noche, pero Señor, queremos que el espíritu tenga más de nosotros. Sabemos que ya nosotros tenemos todo el espíritu porque tú nos das el espíritu por medida, pero te pedimos esta noche que el espíritu tenga más de nosotros, Dios. Y que tú en esta noche abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender tu palabra. Y te pedimos, Dios, que los temas que vamos a cubrir esta noche y en las semanas siguientes, Señor, que abran nuestro entendimiento, que tu gracia, que tu amor, que la salvación que Jesucristo adquirió para nosotros se haga más real y más poderosa en nuestras vidas. Te pido eso en esta noche. Te pido por todos mis hermanos que están aquí presente y los que están mirándonos desde sus hogares. Bendícelos, Señor, y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, todos tienen una hojita esta noche. Aquí hay cosas que hemos dado en semanas anteriores, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que yo quisiera comunicar, y es que cualquier libro en la Biblia nosotros necesitamos desmenuzarlo por partes. Cada vez que ustedes vean aquí que dice parte y un grupito de versículos debajo, es que estamos agarrando esos párrafos. La Biblia, para estudiarla hay que estudiarla por párrafos, porque un párrafo tiene varias oraciones y ese grupo de oraciones contienen un pensamiento principal. Entonces, esta noche ustedes tienen, no es todo el libro de Gálatas, pero es casi hasta el final del capítulo 3, tienen 10 partes. Ya se han cubierto unas cuantas de ellas, pero es importante que ustedes se queden con estas 10 y que a medida que continuemos, el miércoles que viene vamos a continuar con Gálatas y luego tenemos la Cena del Señor, el primer miércoles del mes.
esto de tener los estudios varias semanas al mes y no todos los miércoles, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las buenas es que no nos aburrimos, que hay variedad y hacemos distintas cosas. Lo que tiene de malo es que a veces nos pasamos varias semanas y nos desprendimos de lo que, o sea, no estamos siguiendo el hilo de semana en semana, y eso tiene negativo, y por eso a mí me gusta regresar atrás y repasar todo lo que hemos visto, como vamos a hacer en esta noche. El libro a los Gálatas, tenemos que entender que era una carta donde Pablo estaba, era una carta de regaño, era una réplica fuerte al problema que se había creado en las iglesias de Galacia. Galacia era una región del mundo antiguo que había sido invadida por multitudes de paganos de otras partes del mundo, y le llamaban los galos. Los romanos le llamaban la Galia, ¿verdad? Y era toda aquella región que hoy en día es una parte de Turquía. Una parte de Turquía donde se unieron ahí distintas culturas, entre ellos los Gálatas. Y yo les di un mapa a ustedes hace 3 semanas, creo, o 4, y vimos acerca del lugar del que estamos describiendo. Pero déjenme leerles, a ver, la parte número 2, parte 2, la razón y el propósito por el que Pablo escribe esta carta. La razón y el propósito, y ustedes tienen unos cuantos versículos ahí, pero yo les quiero decir que en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo estaba defendiendo, era la defensa de Pablo, defendiendo el evangelio de la gracia, la gracia de Dios, defendiéndolo y separándolo de toda condición o requisitos de la ley de Moisés. Y vamos a ver eso en las partes que vamos a discutir en esta noche. ¿Por qué? Porque si nosotros mezclamos la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, con el evangelio de Jesucristo, esa unión no puede unirse, es en realidad contraria la una de la otra. Modificarían la gracia de Dios y destruyen el carácter del evangelio. Y el error que se regó entre los Gálatas tenía 2 problemas, y ambos problemas son refutados y son la defensa de los 2 problemas corregidos fueron por Pablo en esta carta a los Gálatas. El primer error era la enseñanza que le llegó a los Gálatas de que obedecer la ley de Moisés y mezclarlo con la fe era la base para que una persona fuera justificado de sus pecados. Lo que eso hace, el unir ambas cosas, es desvirtuar, es eliminar la gracia de Dios, donde Dios dice que Él justifica al creyente por fe sin sus obras meritorias. La única obra meritoria que puede limpiar al pecador es la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Ninguna otra cosa puede limpiarnos de nuestros pecados, porque el hombre, por mucho que trate, siempre va a fallar en algo. Y la Biblia dice que el que cumpla toda la ley pero ofenda en un solo punto se hace culpable de todo. Es como tener una cadena, y usted, si tiene una cadena de 200 eslabones, ¿verdad? ¿Cuántos eslabones hacen falta que se rompan para que lo que sea que está sosteniendo la cadena, ¿verdad?, se desprenda? Un solo eslabón. Y así es la ley. Pudiéramos tratar de cumplir toda la ley, pero si ofendemos en un punto, dice Santiago, que nos hacemos culpables de todo. Así que ese error que se mezcló en las iglesias de Galacia, ¿por qué? Porque habían judíos conocedores de la ley. Ellos son seguidores de la ley hasta el día de hoy. Y ahora lo entiendo mejor que nunca, porque vi allí en Israel a cientos de miles de judíos religiosos que hacen todo tipo de cosas y tienen todo tipo de vestimentas, todos son ritos, y están tratando de ganarse la salvación.
Y los judíos que conocen la ley llegaron y le enseñaron a los gálatas, no, la fe en Jesucristo es buena, pero además de eso hay que guardar toda la ley. Tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley. Y Pablo enseña en esta carta, no es así, eso no fue lo que yo les enseñé. Y esta carta lo comprueba. Por eso es importante que ustedes estudien cada porción de las Escrituras. Así que Pablo confronta ese error, demostrando que la justificación es por medio del pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto donde Dios vio la fe de Abraham y le dijo en la Biblia que su fe le era contado por justicia. Así que tienen que acordarse de eso. Gálatas es un libro para refutar, para corregir errores. Y esos errores se han regado desde el primer siglo de la era cristiana, que es cuando se escribió el libro de Gálatas, y todavía en el siglo XXI encontramos personas que dicen, no, creer en Jesucristo, pero también yo tengo que ayudar. Eso es mezclar, ¿verdad?, la conducta humana como para ganarse requisitos. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 3 que la conducta humana se corrige cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y el poder viene de adentro para afuera. No es yo hacer algo para entonces ganarme el perdón de Dios, sino es que Jesucristo me perdona y el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros y el Espíritu nos da el deseo y la fuerza de poder vivir y hacer lo que a Dios le agrada. Totalmente diferente es llegar al asunto desde un camino diferente. Bueno, así que la razón y el propósito es importantísimo entender, ¿verdad? Después, la parte número 3, Pablo, el mensaje que Pablo predicó allí en Galacia, el mensaje del evangelio, le fue revelado a él por Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando esas personas aceptaron la enseñanza de los judaizantes, así le llamaban, los que querían judaizar a los cristianos, en otras palabras, querían volverlos a traer a las costumbres judías. Los que querían judaizar a los cristianos, cuando ellos aceptan el mensaje que le traían los nuevos maestros judaizantes, lo que hace eso es desvirtuar, es descalificar lo que Pablo les había enseñado, porque Pablo había llegado allí, porque Dios lo había llevado, y las verdades que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento le fueron reveladas a Pablo, nada menos que por Dios. Y Pablo trata desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo, versículo 14 más o menos. Pablo trata de comprobarles, de demostrarles a ellos que el mensaje que él había traído era un mensaje que él no lo recibió de un ser humano, de un maestro, sino que fue la enseñanza directa del Señor. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Aquí en la primera página, miren lo que dice: les hago saber, Gálatas 1:11, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Todos están conmigo? Sí. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que ¿quién le reveló el mensaje de la gracia al apóstol Pablo? Jesucristo. Dice, esto no me lo enseñó hombre, lo que yo les enseñé a ustedes me lo dio a mí el Señor. Y Pablo explica a continuación cómo fue que el Señor lo tomó y lo separó en una región del mundo, y ahí el Señor le reveló. Acuérdense que Pablo escribe casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento, y es porque el Nuevo Testamento era para los cristianos y el Antiguo Testamento era para los judíos. Nosotros sabemos que hoy Dios tiene un plan diferente. Hoy en Jesucristo Dios ha unido a ambos pueblos y dice que de ambos pueblos ha hecho un solo hombre, que ahora ya no hay judío y gentil, o varón o mujer o esclavo libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es una verdad que los judíos no la conocían, hasta el día de hoy no la conocen. La razón que ellos no tratan de evangelizar a nadie
es porque ellos piensan que ellos son el pueblo escogido. Y por lo tanto ellos no tienen que tratar de ganar a nadie. Creen que su raza y su religión, que ellos son el pueblo escogido por Dios, y por lo tanto no tratan de alcanzar a otros, y le molesta cuando otros tratan de evangelizarlos a ellos. ¿Por qué? Porque todavía tienen una venda en los ojos. No todos, por supuesto. Hay iglesias allá, le llaman judíos mesiánicos, que son judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero el libro de Gálatas está tratando de enseñarnos verdades que solamente las podemos conocer si de verdad creemos que el apóstol Pablo recibió revelación de Dios para enseñarnos las verdades que están en el Nuevo Testamento. Así que parte número 3, parte número 4, y Pablo les está dando su testimonio. El testimonio de Pablo es lo que Pablo les está contando, cómo fue que él vino a Jesucristo y cómo fue que él recibió a Jesucristo y que él era guardador de la ley, que él era fariseo. Pablo les habla a los Gálatas y le dice: a ustedes se les olvida que yo era todo esto, pero Dios ha hecho algo en mi vida y fue Dios. No fue un hombre, no fue que alguien me convenció, fue que, y todos conocemos la conversión del apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, ¿verdad?, a perseguir a los cristianos, y dice que la luz se le apareció, lo tumbó de su cabalgadura, y que allí Jesucristo le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Se tienen que leer Hechos capítulo 9 para que vean la historia de la conversión del apóstol Pablo. Bien, vamos a Gerardo cubrió el capítulo 2 en una gran parte. La parte 3, Pablo continúa contando su testimonio para que los Gálatas comprendieran que el evangelio predicado por él le fue revelado por Dios y fue afirmado por los demás apóstoles. Y ahí del versículo 1 al 14 Pablo trata cada vez que se pone algo en letra oscura, es como dando una explicación a los versículos siguientes, ¿verdad? Parte número 4, la justificación del pecador se obtiene por la fe en Jesucristo, separado completamente de la ley de Moisés, de la ley de los mandamientos. Acuérdense que los mandamientos fueron primero 10, los primeros 10 que Dios le dio a Moisés, pero luego cuando Moisés bajó de la montaña, que ya venía y ya habían roto el primero, se hicieron de un objeto, lo hicieron de oro, un becerro, y lo adoraban. O sea que el primer mandamiento ya lo rompieron. El hombre siempre rompe la ley. Los judíos rompieron la ley. Los judíos son el pueblo escogido de Dios porque Dios es fiel, no porque los hombres se lo merezcan. Igual que nuestra salvación, no es que nosotros seamos fieles, es que Él es fiel a nosotros. Bueno, pero fíjense, esta parte número 4 es importante. La justificación del pecador se obtiene por la fe en Jesucristo, separada completamente de la ley de Moisés. Justificación, justificar. Piensen lo que significa la palabra justificar. Cuando se utiliza en una corte, cuando se utiliza por un juez, cuando una persona va ante un juez y alguien lo acusa de que ha hecho algo malo, pero de repente aquello que ha hecho malo se encuentra una razón válida, la persona queda ¿qué? Queda justificada de sus hechos. Déjenme leerles una definición de lo que significa la palabra justificación. Dice así un autor que ya murió hace muchos años, llamado Scofield. Dice que la justificación es el acto jurídico de Dios por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. Dios, que es el juez, es quien único puede declarar justo al pecador que ha creído en Jesucristo.
quien único puede decir, ese está justificado ante mis ojos, es el que tiene los ojos. Es el justificador. Continúa Scofield y dice, es el juez mismo quien hace esta declaración. El creyente, si tú has recibido a Cristo, esto está hablando de ti y de mí. El creyente, quien ha recibido así la justificación, ha estado ante el tribunal de Dios, solamente para oír que nada existe ya en su contra. Así que cuando nos paramos ante el tribunal, si el juez, y ahora vamos a ir a la razón por qué. ¿Por qué es que Dios declara justo al pecador? No porque el pecador se lo merezca, sino porque el pecador, los pecados del pecador fueron tomados por Jesucristo y pagados por Jesucristo. Y ahora Dios mira a Jesucristo como el que cargó nuestros pecados y ahora nos puede perdonar a nosotros. Que es la maravilla de la gracia y del perdón de Dios, que Dios mira a Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos por su justicia y por cuya herida somos nosotros sanados. Segunda de Corintios 5:21 dice eso. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó Jesucristo Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia. Así que es Jesucristo quien se hace culpable sin serlo, toma nuestra culpa. Ese famoso dicho de que sufre justo por pecadores. A quien de verdad se refiere eso es a Jesucristo. Él era el justo y sufrió en el lugar de los pecadores. ¿Para qué? Para que el juez ahora pueda decir, ahora puedo perdonar a los pecadores. Por eso la salvación no es barata. Es carísima. Es inalcanzablemente cara. Lo que pasa es que el precio lo pagó ¿quién? Si lo tuviéramos que pagar tú o yo, nos tuviéramos que pasar la eternidad siendo castigados por Dios. La única razón que Dios nos puede perdonar a nosotros, puede perdonar al pecador, es porque su Hijo tomó nuestros pecados, cargó nuestra culpa y la pagó. Murió, lo clavaron 6 horas en la cruz en el Calvario. Allí derramó hasta la última gota de sangre. Allí sufrió el justo por los pecadores. ¿Para qué? Para que tú y yo, que somos los culpables, podamos ser absueltos y perdonados. Díganme que Dios no es grande. Díganme que Dios no es grande. Yo he sido absuelto por un juez humano. Y déjeme decirle que salir de ese jurado y que no me hayan condenado. Todavía me acuerdo, tenía 17 años y el juez me dejó siendo culpable. Me dio, ¿verdad?, absolución y me dijo, vete, que no te vuelva a ver aquí yo en esta corte. Por supuesto que después que se me pasó el susto, fui peor que antes, hasta que no encontré al Señor. Porque así es, uno le pierde miedo, uno le pierde el miedo al peligro. Pero gracias a Dios que nosotros al venir a Jesucristo, ¿verdad?, somos perdonados. Continúa el maestro Scofield, que el pecador establece la ley en su uso correcto y en su honor cuando el pecador confiesa su propia culpabilidad y reconoce que por ella, que por la ley, él está justamente condenado. En otras palabras, cuando decimos, Señor, yo no me merezco tu perdón, yo soy culpable, estamos admitiendo, estamos dándole el honor a la ley que la ley se merece. ¿Por qué? Porque la ley no nos salva, la ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Por eso la Biblia dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo. El ayo era una persona que atendía al niño, lo llevaba a la escuela. En las familias pudientes, el ayo era como el siervo, era como el manejador de los niños. Y dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, tú la has roto muchas veces,
Ay, ¿qué voy a hacer? Soy culpable. Ven. Y la ley nos lleva a Jesucristo y nos dice, esto es lo que tienes que hacer, recibirlo a Él. Y ahí encontramos la salvación y el perdón cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así que la ley, cuando el pecador admite su culpabilidad, nosotros estamos reconociendo, dándole el uso correcto a la ley. Y número 2, Cristo establece la ley en favor del pecador al sufrir la pena que ella impone. ¿Cuál es la pena que impone la ley? Pues dice la ley, el alma que pecare, esa morirá. Jesucristo cumplió. Esa condena la cumplió el Señor en lugar tuyo y en lugar mío. No digo yo si debemos estar agradecidos y darle al Señor nuestras vidas, darle nuestro corazón, nuestro servicio. Porque nos mereceríamos ir al infierno si no fuera porque Jesucristo pagó, sufrió la pena de la condena de la ley. Porque la ley condena, la ley es implacable. El amor de Dios es el que perdona. Así que importante entender todo lo que les acabo de decir. Así que parte número 4, la justificación del pecador se obtiene por la fe en Jesucristo. Separado, esta justificación está separada completamente de la ley. Vamos a leer Gálatas 2, 15 al 21. Y después vamos a entrar en el capítulo 3 de Gálatas. Estamos aquí en la parte de atrás de la primera hojita, en la cara trasera de la hoja primera, ¿verdad? Miren lo que Pablo dice, el argumento de Pablo, ¿cuál es? El argumento de Pablo en Gálatas 2, 15 al 21. Leámoslo y analicémoslo, esta sección. Dice así, Pablo le dijo esto a Pedro, porque Pedro estaba medio hipócrita, disimulando. Cuando estaba con los judíos se comportaba de cierta manera y cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra. Dicho sea de paso, allí estuvimos en Cesarea, la Cesarea Marítima, allí donde en realidad, ¿verdad? El cristianismo, de ser una creencia regional, de repente fue allí donde el cristianismo se abrió y se convirtió en una creencia global, porque allí fue donde el primer gentil recibió a Jesucristo, que fue Cornelio el soldado. Pero miren lo que Pablo le dice a Pedro, le dice, y miren cuál es el argumento. Pablo le dice a Timoteo, a Pedro, nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea que no somos iguales que los gentiles, porque tú y yo somos judíos de nacimiento. Nosotros sabemos, este es uno de los versículos más importantes de Gálatas, el capítulo 2, versículo 16. Si quieren memorizar un versículo importante de Gálatas, Gálatas 2, 16. Miren lo que dice. Nosotros sabemos que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros lo sabemos. Pablo, Pedro, tú y yo sabemos eso. Nosotros somos judíos y nosotros sabemos que Dios no justifica al pecador por las obras de la ley. Pues entonces, por esa razón, miren lo que dice a continuación. Nosotros también hemos, ¿qué? Hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En este versículo se encierra ahí, en un versículo, el corazón de lo que Pablo está tratando de enseñar. Porque Pablo era judío, conocía la ley, era fariseo. Esa gente, los fariseos, cumplían la ley de una manera increíble, la cantidad de cosas que le habían añadido. Acuérdense que la ley no solamente son 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos. Si usted quiere saber, bueno, la ley de Dios, ¿cuál es? Tiene que leerse Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y cuando usted se lee esos 3 libritos que le zumba y usted va haciendo una listica, va a encontrar que son cientos de mandamientos. La ley era complicada.
Es más, que los 10 mandamientos, la mayoría de la gente que dicen que hay que cumplir la ley de Dios para ir al cielo, y usted le pregunta cuál, no, los mandamientos, dame 5 de los 10, y no se saben ni 5 ni 3. Así que leamos esta porción aquí y dice: entonces, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo está tratando de decir: no puedo haber ido a Cristo y ahora echar para atrás. Miren lo que dice el 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, la ley nos mató. La ley nos mata, la ley mata. Jesucristo es el que da vida. Dice que somos muertos por la ley, para la ley, a fin de vivir para Dios. Miren lo que dice el versículo 20, tremendo versículo. Con Cristo estoy, pueden poner ahí el pronombre yo, aunque no aparece ahí. Con Cristo estoy yo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para nosotros estar en una relación correcta con Dios, tenemos que estar seguros que Cristo vive dentro de nosotros, que hemos nacido de nuevo. Un cristiano bíblico, porque cualquiera se pone el título, se encasqueta el título de cristiano, pero el cristiano bíblico es el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido a Jesucristo. Ya eso no es un título, ya esa es una relación, es lo que la Biblia dice. Y aquí Pablo explica que eso es lo que era él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que es lo que estamos aquí todos, estamos viviendo, continuando nuestras vidas, seguimos siendo seres humanos de carne y hueso. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué tiene un cristiano? Que sabe que Cristo vive dentro de él. Y que Jesucristo, cuando fue crucificado, es como si tú y yo hubiéramos sido crucificados. Por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice el versículo 21. Este es clave. Pablo le está diciendo esto a Pedro y se lo está diciendo a los Gálatas. Les dice: óiganme, yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, ¿qué dice? Entonces, por gusto murió Jesucristo. Si el ser humano pudiera, si Dios le da la lista, mira, tienes que hacer esto, 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 no hagas esto, no hagas esto. O sea, si el conectarnos con Dios es una lista de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, ¿cuál es el propósito de que Cristo haya muerto? ¿Qué propósito tendría el sacrificio de Cristo? ¿No nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo era absolutamente necesario, imprescindible para que Dios nos pudiera perdonar? Ese es el corazón de la enseñanza del libro de Gálatas. Pero voy a ir más abajo, más profundo. Pablo va en el capítulo 3 y profundiza más. Y quiero que vean esta parte número 5, que es Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Aquí dice que el Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Que lo que tú y yo necesitamos para nosotros poder recibir la vida eterna y el perdón es recibir al Espíritu Santo. Porque eso es señal de que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Aquí está la explicación. Miren lo que Pablo le dice a los Gálatas. Acuérdense que esto no es contigo. Aquí estamos nosotros de observadores mirando el peloteo que hay entre Pablo y los Gálatas. Y espero que se te pegue algo, que si el zapato te sirve, que te lo pongas.
Miren lo que Pablo le dice. Por eso es una carta fuerte. Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién sabe qué palabra habrá ahí en el griego? No se me ha ocurrido buscar, pero debe ser tremendo regañón ese. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar ahí es iba a pensar los engatusó, pero no, hay una mejor palabra. ¿Quién los sedujo? ¿Quién los convenció? Pero hay una palabra. ¿Quién los embrujó? La palabra aquí es, el concepto es lo que el diablo hace. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para no obedecer ustedes la verdad? Si yo estuve allí, se las enseñé a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Qué les ha pasado? ¿Dónde tienen la cabeza? Eso es lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas. Versículo 2, les hace una pregunta ahora. Pablo está ahí metiéndole el bisturí. Ahí, y ahí, y ahí. Esto solo quiero saber. Contéstenme una sola cosa. ¿Cuál es? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el... La salvación es oír con fe. La fe, cuando oímos con fe, no es cuando oímos, es cuando oímos con fe. Hay quien oye, pero no con fe. Tiene oreja, tiene tímpano, tiene oído interno, pero tiene un taco espiritual demoníaco metido allá adentro y no oye. ¿Cómo recibieron el Espíritu ustedes, Gálatas? ¿Por guardar la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cuál respuesta le daría usted? La Biblia dice que cuando nosotros oímos, miren lo que dice Efesios 1:13. Dice que en Cristo nosotros, cuando oímos la palabra de verdad, así dice, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, creer, sellar. Oír, creer, sellar. Oímos. Creemos y de repente el Espíritu, Dios dice, veo su fe, ahora voy a enviarle a mi Espíritu que viva dentro de ellos. Dice que somos sellados con el Espíritu y esa es la pregunta que Pablo le está haciendo a los Gálatas. Contéstenme una cosa nada más, Gálatas insensatos. Ustedes, ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Por guardar la ley o por el oír con fe? Versículo 3, otro jaquimazo más. ¿Tan necios sois? Ustedes son tan necios que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. ¿Se dan cuenta cómo mezclar el Evangelio? Para que sea puro, para que sea el Evangelio verdadero, tiene que estar separado de toda condición humana, de toda conducta humana. El Evangelio es, la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio no es, no, le compartí el Evangelio a alguien. ¿Por qué no? Porque le dije que se leyera el libro de Mateo. O no, porque le dije que se leyera lo del arca de Noé. No. El Evangelio es un mensaje específico, es una buena noticia. ¿Cuál es? Que Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados, lo enterraron y que resucitó al tercer día y que la salvación está ofrecida a ti si tú lo recibes y crees que Él es tu Salvador. De verdad, de corazón, no de mentirita. Cualquiera lo recibe de la boca para afuera. No es profesar, es de verdad poseer. Esa es la buena noticia, eso es lo que significa evangelio.
y estos Gálatas habían recibido el evangelio, pero ahora lo habían mezclado con la ley de Moisés. Eso pasó en el primer siglo y mis hermanos todavía pasa hoy. Cuando ustedes vean que alguien habla y habla y habla y habla del Antiguo Testamento, óiganlo claro, pónganle atención, porque por algún lado viene la curva. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hay que colocarlo en su contexto correcto. Para nosotros es el evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios. Si no fuera por eso, nadie sería salvo. Si Jesucristo no hubiera muerto y derramado su sangre para pagar todos nuestros pecados, ¿quién podría salvarse aquí? Si Dios que sabe todo se fijara en nuestros pecados, dice un versículo, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en Él hay perdón. Pero Dios no nos perdona así de gratis. Tú también, no importa. No. Dios nos perdona si nosotros creemos que su Hijo verdaderamente murió y pagó nuestros pecados en la cruz. Cuando lo creemos de todo corazón, ahí Dios nos da la recompensa de nuestra fe, que es el perdón de nuestros pecados. Bien, miren lo que dice. Les dice, necio, Gálatas, necio. Versículo 4. ¿Tantas cosas ustedes han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, hablando de Dios, que les suministra el Espíritu. Y además de eso, ¿qué hace? Hace maravilla entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo primero o lo segundo? El oír con fe. Ese es el argumento de Pablo. Pablo está defendiendo el evangelio y la justificación por fe. Miren lo que dice ahora la parte número 7, estos próximos versículos, este próximo párrafo. Y déjenme, leamos la explicación. El hombre, la persona que se coloca a sí mismo bajo la ley, se coloca bajo maldición, pues tiene que cumplir, ¿cuánto? Es lo que vamos a leer a continuación. ¿Tú quieres salvarte guardando la ley? Vino un joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tú, guardar los mandamientos. Todos los he guardado, maestro. No, te falta uno. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que se fue muy triste. Y entonces le dijo, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dijo, entonces Señor, ¿quién se podrá salvar? Y ahí el Señor le dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. El muchacho estaba buscando ganarse la vida eterna a él. Si hubiera venido y le hubiera dicho, Señor, estoy perdido, el maestro le hubiera dicho, tu fe te salva, yo te perdono. Pero no, vino buscando, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Tú, guárdalo todo. No, lo hice, eso lo he hecho siempre, imagínense usted. Uno de los mandamientos dice, no dirá falso testimonio, no lo había cumplido todo. Se creía él. Entonces, el Nuevo Testamento nos quita la venda y nos enseña cosas que antes no sabíamos. Que el Señor se las reveló a Pablo para los gentiles. Miren lo que dice la parte número 6. El pacto entre Dios y Abraham fue hecho por la fe de Abraham. Ahora miren el argumento de Pablo. Pablo le viene hablando de su testimonio, de lo que él les enseñó, del Espíritu Santo, cómo lo recibieron ellos. Y ahora de repente hace crack y le tira un timonazo y empieza a hablarles del padre de los judíos, de Abraham. Y esto es lo que les dice. Dios hizo un pacto con Abraham. Como hablamos la primera noche que enseñamos Gálatas aquí, si ustedes todavía guardan sus notas, en ese pasaje de la historia de Abraham y Dios, en Génesis capítulo 15 es donde está la explicación del pacto que Dios hizo con Abraham. En el capítulo 15 de Génesis,
Y Pablo cita lo que dice Génesis 15:6. Miren lo que dice, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. Nótese que no dice creyó en Dios. Creyó a Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Para usted poderle creer a Dios, tiene que leerlo en la Biblia o alguien se lo tiene que enseñar en la Biblia. Y cuando usted dice, eso yo lo creo, usted le creyó a Dios. Creer en Dios es la primera parte, pero creerle a Dios es la que nos da a nosotros ahora la seguridad de que la verdad de Dios, que nos hemos adueñado de ella. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue ¿qué? Contado. Cuando Dios lleva la cuenta y dice, Abraham tiene justicia, tiene la justicia mía. Me creyó. A la fe le cuenta. Yo la puse en la columna de que esta fe le cuenta, está en la cuenta de Abraham. Y lo mismo pasa con la fe tuya y con la fe mía. ¿Por qué es que nosotros decimos que Abraham es el padre nuestro, el padre de todos los que hemos creído? Porque nosotros, al igual que Abraham, hemos tenido que creerle a Dios. Y nuestra fe también nos es contada por justicia y lo dice aquí, vamos a leerlo. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son. Versículo 8. Y la escritura, previendo, Dios prevé. Dios no solamente ve, sino que Dios prevé. O sea, que ve antes que se pueda ver nada. Dios es grande. Imagínese usted que Dios puede prever lo invisible, lo que no ha pasado todavía, ya Dios lo ve. Dice que la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que eran los Gálatas, y tú y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva, acuérdense que buena nueva significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y Dios, previendo de que unos miles de años adelante los no judíos iban también a creerle a Dios y a creer en su Hijo Jesucristo, dice que le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios lo previó y miren lo que le anticipó a Abraham. Dice que le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación. No solamente los descendientes físicos, carnales de Abraham, sino toda nación. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son ¿qué? Son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. La gente cuando se enredan con el libro de Santiago, que dicen que Abraham fue justificado por la fe. Interesante que Santiago capítulo 2 habla de lo que le pasó a Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Pero lo que estamos hablando aquí es de lo que le pasó a Abraham en el capítulo 15. Dígame, ¿cuál de los dos vino primero? El 15 viene primero que el 22. Y el 15 pasó décadas antes de lo que pasó en el 22. Lo que pasa es que como Abraham ya era un hombre de fe, estaba dispuesto a matar a su hijo. Eso fue lo que pasó en Génesis 22. Pero lo que lo justificó delante de Dios fue lo que pasó en Génesis 15, que Dios le dijo, ven Abraham, sal y mira a ver, empieza a contar las estrellas, a ver si puedes. No puedo. Así va a ser tu descendencia. ¿Cuál es la descendencia? Tú y yo. Millones de millones de millones de millones de millones de millones de personas en todas las edades, de todas las naciones que iban a ser bendecidos con Abraham. Y Dios se lo anticipó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu herencia será como las estrellas del cielo. Así que usted es una de las estrellas. Si no es de Hollywood, es del cielo. Bien. A ver, vamos a la parte número... Así que, parte número 7. Así que la parte número 6, el objetivo de eso es
convencer a los Gálatas, y espero que usted también, de que la herencia espiritual que nosotros recibimos, la recibimos cuando nosotros hacemos lo mismo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios nos coloca, Dios nos concede, Dios nos da. Y la palabra correcta es Dios nos imputa. Imputar es poner a la cuenta de alguien. Dios nos imputa la justicia de Jesucristo a cambio de nuestra fe. Y cuando recibimos a Cristo, de repente ahora somos herederos junto con Abraham. Nosotros somos uno de las naciones que han sido bendecidas con el creyente Abraham. Ahora, la parte número 7. Este párrafo, vamos a desmenuzarlo. El hombre que se coloca a sí mismo bajo la ley, se coloca bajo maldición, pues tiene que cumplir toda la ley. Ahora viene la explicación de eso. Miren lo que dice ahora. Pablo trata de convencer a los Gálatas que cuando un hombre dice, no, yo tengo que guardar la ley, ahora se ha puesto ese hombre, bajo tremenda presión, tremendo peso que no puede llevar, se pone bajo maldición. Miren lo que dice a continuación. Este es el argumento de Pablo, tratando de convencer a los Gálatas que creían que había que creer en Cristo, pero también que guardar la ley. Miren lo que Pablo les dice aquí a los Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no las hace todas, ¿qué está? Maldito. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y dice el 12, y la ley no tiene nada que ver con la fe. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo está tratando de mostrar la diferencia entre lo que es vivir por la ley o vivir por la gracia y por la fe. No pueden ser las dos cosas juntas porque son incongruentes. Se repelen las dos. O es por la ley o es por la obra de Jesucristo y nuestra fe en Él. No pueden ser por una combinación de las dos, que es lo que los Gálatas hicieron. Mezclaron todo. Dice aquí que no puede ser por las obras, porque si nos vamos a salvar por las obras de la ley, ¿cuántas leyes hay que cumplir? Maldito todo el que no, maldito todo el que no permanece en ¿cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿En cuántas cosas hay que permanecer? No es hoy que usted sale de aquí impulsado, no es un día o 5 minutos, es todos los días, toda la vida. Toda la ley. Es lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Gálatas, ustedes son unos insensatos. ¿Saben por qué? Porque el que no sabe es como el que no ve. Y peor aún, el que sabe y no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver porque se ha trancado. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos al Señor y decir, Señor, lo que tú me enseñes en la palabra, yo lo voy a creer. Y hay veces que estamos confusos. Señor, estoy confuso, no puedo entender. Pero Señor, tú sabes que yo quiero conocer la verdad. Y yo te pido que tú abras mi entendimiento para entender la Biblia. Y créanme que Dios está comprometido que el que busca de esa manera, Dios le va a revelar la verdad. Parte número 8. Vamos a desmenuzar este párrafo. Y tiene el siguiente título. Jesucristo llevó sobre sí mismo la maldición que trae la ley, a fin de que nosotros
podamos tener la bendición de la fe. Así que ¿quién llevó la maldición? Jesucristo. ¿Y qué recibimos nosotros? La bendición. Jesucristo, la maldición. ¿Y nosotros? La bendición gracias a la maldición de Él. Miren lo que dice. Vamos a ver, Freddy, leámoslo para que usted vea que esto es lo que está diciendo este párrafo. Miren lo que dice Pablo. Acuérdense, el problema no es entre usted y yo. El problema es entre Pablo y los Gálatas. Usted y yo somos espectadores aquí mirando el versículo 13. Cristo, le dice Pablo a los Gálatas, Cristo nos redimió. ¿Quién nos redimió? ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Hecho Cristo por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde dice eso? En la ley. O en Éxodo, o en Levítico, o en Deuteronomio. En uno de los tres está. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque dice la ley que el que es colgado en un madero está ahí colgado por una razón y que había que bajarlo del madero ya cuando cayera la noche. Pero estaba ahí por una razón, por algún delito que había cometido. ¿Qué delito cometió el Señor Jesucristo? No, fueron los delitos tuyos y los míos los que lo clavaron a Él en la cruz. Mi culpa Él llevó. Bien. Así que Jesucristo fue maldito por nosotros. ¿Para qué? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de ¿qué? Del Espíritu. Porque se acuerdan ustedes que Jesucristo se paró en una fiesta judía en Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Dice que se paró y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. Y entonces la explicación de Juan es, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Así que Jesucristo le dijo, ¿tienes sed? Ven, que si tú bebes de mí, yo te voy a dar el Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara ¿a quién? A los gentiles, que eran los Gálatas. Los Gálatas eran gentiles. Y los cubanos también son gentiles. Y los colombianos, y los hondureños, y cualquiera que no sea de extracción de Abraham, Isaac o Jacob, es gentil. La palabra gentil quiere decir nacionalidad, de las naciones. De las naciones. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, que era lo que en el Antiguo Testamento no existía. Eso existe ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 1? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora esto es para todo el mundo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios abrió la puerta a todos los gentiles. Entonces a los gentiles nos ha alcanzado la bendición de Abraham a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Pablo hablando con los Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, porque el pacto del que estamos hablando es hecho por Dios. Pero aun si fuera de hombre, una vez que se ratifica, nadie lo invalida ni le añade. Se hace un convenio, se hace un pacto, se firma y quedó el pacto hecho. Es lo que Pablo está diciendo. Aún los humanos, cuando hacen pactos y convenios, así es. No puedes venir después y decir, espérate, déjame borrar esta parte. Si el hombre no hace eso, ¿cuánto menos lo va a hacer Dios? Es lo que Pablo está tratando de decir. Miren lo que dice ahora, el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino de uno. Y a tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿La cual es quién? Cristo.
Dios ha hecho un pacto y la parte número 9 dice que la ley no le añade nuevas condiciones al pacto de fe. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ese pacto que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y la simiente era Jesucristo. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: de tus lomos va a salir el Mesías, el Salvador, y en él, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que lo que nos bendice a nosotros es la simiente de Abraham, que es nada menos que Jesucristo. Amén. Y con esa palabra terminamos. Y estúdiense. Estamos en el capítulo 3, mis hermanos. Léanse Gálatas del capítulo 1. Son 6 capítulos. Se leen en 15 minutos, en 20. Léanse el capítulo del 1 al 6 para que le agarren el hilo. Para que mientras más veces lo leemos. Yo me lo leí hoy. ¿Por qué? Porque mientras más lo leo, más claro lo veo. Amén. Bueno, hablando de bendiciones, Leo, ¿hace cuántos años, Leo, que estuvimos aquí? Ya si quieres apágala. Vas a seguir con la... Bueno, pues que siga la fiesta. No, estoy mirando el reloj porque los que están mirando hoy a las 9 de la noche, sí, ya a las 9. Son las 9:01. Pero Leo me dijo, hace 4 años en el primer viaje a República Dominicana, a Nicaragua, que fue el primer viaje que se dio de salud y sonrisa, ¿verdad? ¿Tú lo quieres contar, Leo? Tú lo cuentas mejor que yo. Ven para acá, cuéntalo y le damos la gloria a Dios. Es algo para darle la gloria a Dios, ¿verdad o no? Es para darle la gloria a Dios. A ver, Leo, toma, yo te presto. No, dale. Hace 4 años, cuando fuimos por primera vez, que obedecimos al Señor en lo que teníamos que hacer. Mis primeros presidentes que fueron conmigo, uno de ellos está aquí presente hoy. Cuando regresamos del viaje y recibimos todas las bendiciones que habíamos recibido a través de lo que habíamos hecho, uno de mis residentes me llamó un día y me dijo: me acaban de diagnosticar con cáncer. Una noticia trágica para todos nosotros, y él vino a la iglesia en ese entonces y oramos por él. Aquí, miércoles por la noche. Sí. Y hoy él está aquí. Y quiero decirles que me llamó hace unos días y me dice: me acaban de hacer un scan y estoy completamente limpio. Amén. 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 Y este testimonio es para mí algo que me toca cerca del corazón, porque mis residentes son como mis hijos casi. Y él me dijo en el teléfono que quería venir y agradecer y darle gracias a ustedes por las oraciones. A Dios es a quien hay que darle las gracias. No, ¿Saben qué? Este versículo me viene a la mente, Leo. Perdóname que te interrumpa. No. Dice aquel, oigan esto, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que el Espíritu hizo y sigue haciendo maravillas entre nosotros. El Espíritu sigue siendo el mismo. El Espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Por eso este hermano va a ser como el leproso aquel que fue el único que regresó para darle gracias a Dios. Y el caminito no se te va a olvidar porque tú le vas a echar al piste. Porque aquí es donde tú tienes que estar, aquí es donde el Señor nos está sanando. Algo cae sobre nosotros. Su Espíritu nos sana físicamente, nos sana emocionalmente, nos sana espiritualmente. Amén. Termínalo tú, Leo. Hermano, de verdad que no sé ni qué decir porque estoy completamente, lo único que ¿Tú cómo te llamas? Que a mí se me olvida tu nombre. Inés. Lo Inés, ven acá. Lo Inés. Vamos a orar con Lo Inés aquí y darle gracias a Dios. Amén.
Lo Inés, ven para acá. Verdaderamente estamos viendo un milagro. Sí, mire, yo fui diagnosticado con cáncer de colon etapa 4, de los más agresivos, con metástasis al hígado. Y realmente es un milagro que yo lleve ya 2 años libre de cáncer. Bueno, va a ser exactamente en mayo, el día 10 me operaron, día 10 de mayo del 2018. Va a ser ahora en mayo 2 años. Cada 4 meses me hacen scan, me hacen todo tipo de examen. Y gracias a Dios estoy libre de cáncer. No me ha salido más nada de cáncer. Te digo que eso es una obra de Dios, porque claro sí. Ese cáncer mata a casi todo el mundo. Hay que ser real. Es un cáncer bien violento porque me lo diagnosticaron muy tarde. Y de verdad que recuerdo como si fuera hoy el día que estuvimos aquí y que oraron por mí, que un señor me tocó, no sé si está presente aquí, y oramos, y fue muy emocionante. Y yo con mucha fe en Dios, todas las noches le pido que me cuide, que me mantenga de esa forma. Y quiero decirte que de ese tiempo para acá he visto obras de Dios. Dios me ha respondido. Bueno. Le he pedido muchas cosas y realmente me las ha concedido. Qué bueno. Así de verdad que dentro de lo más profundo de mi corazón yo le pido todas las noches cosas y me la ha ido demostrando una a una. De verdad. Bueno. Y yo estaba por venir, estaba un poco complicado con el trabajo y yo le dije a Leo, yo quiero ir allá para agradecerle a Dios, agradecerle a todos lo que como se ha visto mi evolución y que me siento súper sano realmente. Qué bueno. Realmente me siento bien. Qué bueno. Y todos los exámenes, como le digo. Bueno, pero tienes que volver. Claro. Mira, nosotros aquí no vinimos, seguimos viniendo. Claro. El verbo es, sí, yo no sé cómo se conjuga ese, pero es seguimos bien. Ahí en la Universidad de Tres Patines no me enseñaron cómo conjugar bien los verbos, pero no es que vinimos, es que seguimos viniendo. Claro, claro. Sí, yo se lo dije a Leo. Claro que sí. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén. ¿Tú eres de nuevo? Lo Inés. ¿Tú eres oriental? Lo Inés Piña. Soy de Ciego de Ávila, de Camagüey. Camagüey, pero pegado a Oriente. Sí, sí, ahí, por ahí. Se te sale lo de oriental. Sí. Donde hay más gente de fe. Sí. En toda Cuba es en esa parte oriental. Sí. Mira qué interesante. Lo Inés. Señor, te damos gracias por este testimonio. Señor, tú has confirmado esta noche ese versículo que leímos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y Señor, en esta noche te damos la gloria a ti, que te hemos oído, Señor, y te creemos. No solamente en el caso de la salud de lo Inés, Señor, sino para todos nosotros. Te seguimos pidiendo, Dios, aumenta nuestra fe. Gracias por salvarnos por medio de Jesucristo. Te pido que lo Inés y que todos los que estamos aquí podemos leer la Biblia regularmente. No de vez en cuando, regularmente, Dios, danos el hambre y el deseo de abrir tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por mis hermanos aquí esta noche. Gracias por el hombre, la persona que tocó a lo Inés hace 3 años, Señor. Ese quien sea, Señor, que le diste la fe para tocarlo, que él se acuerda de ese toque, Señor. Ahí sabemos que en tu nombre, Señor, se hicieron los milagros. Y te damos gracias esta noche. Creemos que tú vas a seguir suministrando tu espíritu y haciendo maravillas entre nosotros. Y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.